Pues bueno, entonces, como les decía en el título y en el resumen de la plática, esta va a ser una plática un poco diferente, pues más relajada a las que normalmente tenemos aquí en este seminario, que pues normalmente son más de investigación bueno, también de divulgación a veces, pero con un contenido más fuerte matemático. Y esta va a ser una plática pues más relajada, ¿no? Más de divulgación. Y la idea pues es que es un poco... pues motivarlos a los estudiantes sobre todo a que hagan un posgrado. En este caso en particular, pues vamos a hablar de mi experiencia en posgrado en el extranjero, pero de hecho también vamos a discutir posgrados en México, ¿no? Algunas diferencias, similitudes, etcétera. Entonces, aunque este ejemplo se enfoca un poco más en el extranjero, pues también hay muchas cosas que aplican para hacer un posgrado en México. Entonces, pues también cualquier pregunta que tengan, dudas, pues adelante, ¿no? Pueden anotarlas en el chat, aunque ahorita no veo el chat. De preferencia, mejor si hablan es mejor, pero si no, al final veo el chat porque ahorita no puedo ver el chat. Ok, bueno, entonces, vamos empezando. Entonces, primero les voy a contar un poco de dónde estudié. Estudié en una universidad en Londres que se llama el Imperial College London y su nombre oficial es el Imperial College of Science, Technology and Medicine. O sea, es algo así como Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina. Entonces, bueno, aquí pueden ver el campus. Algunos datos sobre la universidad es que fue fundada en 1907 como parte de la Universidad de Londres, que la Universidad de Londres pues como una red de universidades, no sé, tipo pues, la Universidad de Guadalajara, pero son como más independientes incluso allá. O sea, parte de algunas universidades de la Universidad de Londres, de esa red, es por ejemplo el King's College London, otro el University College London, el Queen's Mary University y otras, ¿no? Hay varias, hay un montón. Pero entonces son como una especie de red, pero son bastante independientes. O sea, cada una tiene su sistema administrativo. Entonces, la verdad, no sé bien cuáles son las ventajas de que sean como una red, supuestamente, pero, pero sí son bastante independientes. Entonces, el Imperial College era parte de esta red hasta 2007, justo cuando cumplió 100 años, se independizó. Y ahora es como una universidad completamente autónoma, separada de la Universidad de Londres. Aquí se fijan, pues en 1907, pues no es así tan antigua. Lo que pasa es que en Reino Unido, Reino Unido por muchísimo, bueno, sobre todo Inglaterra, por cientos de años, tuvo nada más dos universidades, ¿no? Que eran Oxford y Cambridge. Así que en la Edad Media se fundaron las universidades, tipo en el, no sé, 1200, algo así, ¿no? 1200 y algo. Y por siglos y siglos y siglos eran las únicas universidades que existían, ¿no? Así por eso también en la historia de Inglaterra, pues cae siempre aparece Oxford o Cambridge, que son como las dos universidades que han existido por siglos ahí. Y en Escocia sí había otras, universidades muy antiguas como St. Andrews y otras. Pero en Inglaterra no, entonces en Inglaterra empezaron a surgir otras universidades hasta el siglo XIX. Y pues bueno, ya vimos por ejemplo, el University College London surgió en el siglo XIX, 1800 y algo, y ya el Imperial surgió un poquito después. Entonces, bueno, se especializa principalmente en ciencia, tecnología, medicina y negocios. Básicamente son las carreras que tiene. No tiene, eh, no tiene humanidades y otras cosas así, nada más pura ciencia, tecnología. Ciencia pues tiene física, química, matemáticas. Tecnología pues tiene ingenierías, tiene medicina también y negocios. Tiene una escuela de negocios, que es la más reciente, la más nueva. Está en el 2000, no sé, ya después del 2000 se fundó la escuela de negocios. Bueno, comúnmente se considera el Imperial College en estas listas de rankings dentro de las 10 mejores universidades del mundo. Que igual, bueno, esa lista de rankings, pues es muy debatible, puede ser, ¿no? La verdad es que a veces sí evalúan cosas, pero luego, pues también hay universidades que se enfocan mucho en mantener su prestigio, entonces, pues por eso están ahí arriba, etcétera. Pero bueno, en varias listas aparece casi siempre en las primeras 10. Ahorita creo que bajó en una de las listas, en la de Times Higher Education, creo que bajó al lugar número 11, algo así, pero bueno, por ahí se mantiene más o menos. Y entre sus alumnos y profesores, entre exalumnos y profesores, ha tenido 14 premios Nobel y 3 medallistas Fields. Entonces, dentro de los medallistas Fields están Klaus Roth, Simon Donaldson y más recientemente se acaba de incorporar Martin Harrier. Y los premios Nobel pues son varios, ¿no? Un montón.
Bueno, los 14. Si fijan, pues no son tantos porque en sí la universidad no es tampoco tan grande comparada, por ejemplo, con Oxford o con Cambridge y no es tan antigua. Por ejemplo, nomás para que tengan una idea, en el ciclo 2019-2020 tenía una matrícula de 19,400 estudiantes, de los cuales 10,400 eran de licenciatura y 8,900 eran de posgrado. Pues bueno, ahí podemos, con las estadísticas vemos más o menos que sí hay un montón de estudiantes de posgrado al menos, ¿no? Casi la mitad. Ok. Bien, cualquier pregunta, cualquier comentario, con gusto. Hasta ahorita sí, va todo bien. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, como no puedo verlos. Sí, te estamos escuchando bien. Muy bien. Perfecto. Cualquier comentario me dice. Entonces, bueno, aquí les pongo unas pequeñas fotos del área donde está la universidad. Está en un área de Londres que se llama South Kensington. Aquí es la estación de metro. Y estas son como imágenes típicas, ¿no? Es un área, pues algo cara para vivir. Acá siempre los estudiantes o viven en residencias de la universidad que están por ahí o viven un poquito más alejados porque es bien caro ahí South Kensington. Este tipo, por ejemplo, son las casas. Por ejemplo, es un bar, un pub, como les dicen allá, muy cerca, de hecho, de la universidad, que de hecho a veces cuando se celebra, no sé, titulaciones o cosas así, a veces se reúnen aquí, para celebrar. Y luego el área es conocida también porque tiene muchos museos. Este es el Museo de Historia Natural, que está justo al lado, y el Museo de Ciencia también. Son museos gratuitos que están justo al lado de la universidad y pues los cuales puedes entrar, ¿no? Son museos muy importantes de Londres, gratuitos. También está el Museo Victoria and Albert, que es un museo de artes aplicadas. Y está muy cerca el Hyde Park, este es el Kensington Palace, está el Royal Albert Hall muy cerca, que es un auditorio muy grande donde se hacen conciertos. De hecho, las graduaciones de los estudiantes del Imperial College se hacen ahí en el Royal Albert Hall. Y de hecho, toda esta zona de South Kensington se planeó por el príncipe Albert como una zona cultural, ¿no? Entonces, está diseñada para tener precisamente así tantos museos y tantas actividades, con el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencia, el Museo, el otro Museo de Artes Aplicadas, el Imperial College y el Royal Albert Hall. Ok. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito en particular del proceso de admisión. Entonces, bueno, para la maestría, lo más importante fue, bueno, les voy a platicar sobre todo de mi experiencia. Me parece que no han cambiado mucho en general estas reglas del proceso de admisión. Pero bueno, obviamente, si alguien está interesado, pues hay que investigar bien exactamente si hay algo diferente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, certificado de calificaciones, el examen de inglés, muy importante, cartas de recomendación y cartas de motivos. Entonces, en realidad, la admisión no es tan complicada. Como les voy platicando, sobre todo en estas universidades de Reino Unido, sobre todo para posgrados, la admisión a veces no es tan complicada. O sea, si tienen buenas calificaciones, si tienen un buen nivel de inglés, que eso a veces es lo difícil, ¿no? Por eso voy a estar insistiendo durante esta plática que pues es súper importante tratar de alcanzar un buen nivel de inglés. Normalmente como comprobante de inglés piden algunos de estos exámenes, el TOEFL o el Cambridge, el examen Cambridge, ETS, creo que se llama, el de Cambridge. Y bueno, cartas de recomendación y carta de motivos, ¿no? Pero entonces, bueno, un buen estudiante con buenas calificaciones y con un buen nivel de inglés, creo que en el TOEFL IBT, que es el de Internet, piden algo así como 100 puntos. Entonces, no es como alcanzable, pues, ¿no? Con una buena preparación de inglés, ese nivel. Me acuerdo que, de hecho, en su momento, cuando estuve solicitando para maestrías, me interesaba también una en Oxford, y ahí sí pedían más nivel de inglés, ahí pedían 108. O sea, el examen es el IBT, el TOEFL, lo máximo que puedes obtener son 120. Entonces, normalmente para entrar a una universidad así, cualquier universidad, muchas universidades en Estados Unidos y en Reino Unido a veces piden 100, es como lo estándar, 100 de 120. Para esta... Armando está levantando la mano. ¿Perdón? Armando está levantando la mano. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, adelante. Es que, perdón, es que no, como no veo, estoy viendo acá la presentación. Déjenme hacer chiquito esto. Ok, sí, adelante, José Armando. Yo solo tenía la duda de
¿qué es una carta de motivos? Ok, exacto, buena pregunta. Sí, una carta de motivos a veces lo piden como una especie de ensayo o como una especie de, sí, un escrito donde explicas por qué te interesa, más o menos explicas un poco de tu experiencia como matemático, de que, o sea, lo que has estudiado y por qué te interesa estudiar ese posgrado, básicamente. Entonces, a veces, sí, básicamente es eso. Si les interesa, les puedo mandar un ejemplo de cuál fue la carta de motivos que yo puse. Igual si buscan en Google, pues igual pueden encontrar varios ejemplos. Pero es básicamente eso, es básicamente como una especie de una carta de unas 2 hojas, puede ser unas 2 cuartillas, explicando un poquito a ver su experiencia, de cómo fue su experiencia en la licenciatura, de qué les interesó, de qué hicieron, extracurricularmente, ese tipo de cosas, y por qué les interesa estudiar un posgrado ahí, qué es lo que planean hacer, cuáles son sus planes. Entonces, nada más como una especie de explicación así. La verdad es que no sé qué tanto peso tenga la carta de motivos. A veces dicen que sí, mucho, a veces dicen que no tanto. Pero pues bueno, como nunca he estado en un comité de admisión de esa universidad, pues no sé. Pero bueno, de todas maneras, pues siempre es tratar de tener mejor estas cosas. Como les digo, el proceso de admisión a veces no es tan difícil. O sea, si tienen buenas calificaciones, no hay tanto problema. Lo más complicado es obtener una beca, que es lo que ahorita les voy a platicar también. Entonces, a ver, déjenme seguir aquí. Y para el doctorado, pues también piden cosas parecidas, sobre todo igual certificado de calificación, examen de inglés, pero para el doctorado la diferencia principal es que tienes que tener como el apoyo de un profesor ahí interno de la universidad ya. Entonces tienes que normalmente entrevistarte con un profesor, te hacen una entrevista y ahí te pueden hacer preguntas de, pues sí, de que por qué quieres estudiar aquí, pero ya es algo más como en vivo, más que la carta de motivos, ya es como una entrevista con un profesor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para entrar al doctorado, bueno, cuando estaba yo estudié la maestría y el doctorado ahí. En la maestría sí, pues había mucho como el nervio entre los estudiantes de que, ay, no, pues luego los que queremos hacer doctorado a lo mejor no nos van a admitir aquí mismo. Cosa que sí era cierto, la verdad, de los mismos de la maestría de mi generación, admitieron a poquitos en el doctorado y otros se fueron a otro doctorado a otras partes, ¿no? Y eso es básicamente porque a veces los profesores como que no te dan el apoyo, sí, los profesores ahí internos. Pero si tienes el apoyo de un profesor, si a ti te interesa lo que trabaja un profesor y le demuestras a ese profesor que tiene lo necesario para trabajar en esa área, pues a veces, muchas veces sí te dan el apoyo. Entonces aquí lo que me sirvió, yo me entrevisté con un profesor que es Alexander Ivanov, que ahorita le voy a contar también, trabaja cosas de teoría de grupos esporádicos. Entonces, a mí una cosa que me sirvió mucho para esa entrevista fue una experiencia que tuve en la licenciatura, que es este verano Delfín, el cual ustedes a lo mejor pues ya probablemente han escuchado, ¿no? Entonces, yo cuando estaba estudiando hice solicitud para este programa Delfín y trabajé por un mes, fue un mes, algo así, con un profesor de la UNAM, del campus Morelia, del Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, que se llama Raimundo Bautista. Entonces, en ese tiempo, al doctor Raimundo Bautista le interesaba estudiar un libro sobre grupos esporádicos de Michael Asbacher, que es un libro pues bastante complicado. Entonces, él lo que quería pues era como estudiarlo, ¿no? Entonces, su proyecto conmigo pues era estudiarlo, hacer unas notas para tratar de hacerlo más entendible, al menos los primeros capítulos, al menos el capítulo 1. Entonces yo tenía mis notas de lo que había trabajado con él y pues esas las traduje al inglés y las puse en mi solicitud. Entonces este profesor que trabaja en grupos esporádicos también las vio y se quiso entrevistar conmigo y dijo, no, a ver, ¿y tú entiendes todo esto que está aquí en las notas? Y le digo, no, pues sí, pues yo las escribí en el verano de este destino. Y dice, no, pues excelente, entonces ya puedes trabajar conmigo, ¿para qué hiciste la maestría? Ya puedes venir directamente al doctorado, pero bueno. Entonces, ese tipo de experiencias a veces son las que ayudan mucho y sirven mucho en ciertas situaciones, ¿no? Por eso es una recomendación también para todos los que están haciendo la licenciatura, ¿no? Este tipo de experiencias, a veces el verano del field de investigación, que es trabajar con un profesor de otra institución en algún tema más específico, o a veces escuelas de verano también, o sea, cualquier experiencia que enriquezca su proceso
de la licenciatura. Entonces, bueno, lo que les comentaba, que lo complicado, más que la admisión, es, conseguir una beca. Entonces, eso a veces sí es lo que se complica más. Entonces, aquí les pongo algunas opciones. En su momento, bueno, las opciones que yo tenía, la primera opción pues es CONACYT, ¿no? Que todos ya la conocen. Que CONACYT da muchísimos apoyos para becas nacionales, pero los apoyos para salir al extranjero son más restringidos, los que da CONACYT. Y pues bueno, se entiende, ¿no? Y aún así todavía más para maestría. Pues se entiende porque, bueno, CONACYT obviamente le sale mucho más barato apoyar aquí algo nacional que algo en el extranjero que sale carísimo, ¿no? Entonces, una cosa que les voy a comentar también es que las cuotas de la universidad allá son súper caras. Por ahí traigo el dato, pero ya se me perdió. Pero bueno, sí, son muy caras. Entonces, de hecho, CONACYT tiene un tope incluso en lo que te va a apoyar para la colegiatura. Y el resto del tope lo tienes que conseguir con alguna otra beca o de alguna otra forma, ¿no? Con algún financiamiento. Entonces yo en su momento hice solicitud para CONACYT para la maestría y me rechazaron. Entonces, pues no sé, ahí hubo varias cosas en la solicitud. Según yo, hubo una cosa medio mal evaluada, porque en ese momento, como evaluaban diferentes categorías, evaluaban como algo así como nivel del aspirante, o sea, calificaban al aspirante, calificaban como que el programa de estudios, calificaban la universidad donde ibas. Y en la universidad donde ibas, en los criterios aparecía de que, no, pues tal cual nos vamos a basar para poner los puntos aquí en el ranking de universidades. Y en ese ranking el Imperial College estaba súper bien evaluado. Entonces yo dije, pues bueno, ahí voy a tener buenos puntos. Y mi sorpresa es que me dieron un punto de 10 en ese rubro. Entonces, lo que yo después interpreté, o sea, apelé, pero no me hicieron caso, de todas maneras. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? Que les estoy hablando del 2009. Entonces, en ese momento, lo que yo interpreté, que fue el problema que hubo, es que hay una discrepancia entre el nombre oficial y el nombre del Imperial College que aparecía. Entonces, en el ranking de universidades, el Imperial College aparece como Imperial College London. Pero en la solicitud de CONACYT, que tienen ya las universidades que tú nada más puedes seleccionar, aparece el nombre oficial, aparece Imperial College of Science, Technology and Medicine. Entonces, es posible que los evaluadores en ese momento hayan visto nada más, pues Imperial College of Technology and Medicine no aparece en la lista, aparece Imperial College London, pero pues yo creo que es otra, ¿no? Y entonces pues me pusieron los puntos mínimos, básicamente. Entonces, bueno, pues bueno, al final de cuentas hubo ese detalle y no me dieron la beca para la maestría. Entonces, lo que hice fue, en ese momento había un programa del Instituto Jalisciense de la Juventud que se llamaba Impulso Jalisco. Entonces, la verdad es que no sé si ese programa a lo mejor continuó algún otro año y no sé si ahorita exista. Creo que ahorita no existe ya. Pero bueno, eso es como para el consejo nomás, pues como se están investigando y estar al tanto de otros programas. Sí, perdón. ¿Y cómo te diste cuenta de ese Instituto Jalisco? De ese Instituto Jalisciense, no me acuerdo, la verdad. Creo que googleando tal cual, ¿no? Así googleando como becas para posgrado. Algo así. Ok, porque luego eso es muy importante, porque estando allá o Sí. queriéndote ir, dices, ¡ay! Exacto. Sí, no recuerdo la verdad cómo me di cuenta. Creo que fue googleando, investigando, y al final de cuentas descubrí eso, que existía ese programa Impulso Jalisco y que era la idea, pues, dar becas para irse a estudiar al extranjero. Y de ahí sí me apoyaron. Me apoyaron con beca de manutención y una parte de la colegiatura. Pero aún así, como les digo, la colegiatura es súper cara. Entonces me faltaba otra parte de la colegiatura. Y la Universidad de Guadalajara también tiene unas becas que salen en la Gaceta, que son becas egresados. Entonces, pues lo que hice también, solicité una beca egresado y afortunadamente la Universidad de Guadalajara me dio para complementar el pago a la colegiatura. Entonces, básicamente eso fue con lo que me pude ir a la maestría. Después, para el doctorado, tuve un montón de suerte porque logré conseguir una beca de allá del propio Imperial College. Volví a solicitar a CONACYT para el doctorado y ahora sí ya me apoyaron. Ahora sí ya. Pero al final de cuentas la rechacé, la de CONACYT,
porque pues, me dieron una del Imperial. Entonces, esta beca del Imperial College es una beca curiosa porque, bueno, existe, ha cambiado de nombre. En su momento, cuando yo solicité esa beca, se llamaba Imperial College International Scholarship, algo así. Y ahorita creo que se llama Rector's Fund, así fondo del rector, etcétera. Entonces, casi cuando haces tu solicitud al doctorado, ahí mismo en la página del Imperial College, ellos mismos te dicen, ¿quieres solicitar esta beca? Pues ya le pones que sí. Y te evalúan. Entonces, esta beca está formada por donaciones. Entonces, el Imperial College tiene todo un equipo que se encarga de recolectar donaciones de sus exalumnos. Entonces, como parte de sus exalumnos, que muchos algunos viven ahí en Londres y algunos son súper ricos, pues, la idea es, les llaman, los convencen, oye, no, pues por favor, danos una donación, es para apoyar a jóvenes estudiantes, etcétera. Y hacen ahí, colectan un fondo de donaciones y luego con esas donaciones dan becas a estudiantes extranjeros, sobre todo. Y luego ya sacan hasta un librito así, ¿no? De que mira, estos son los estudiantes que has apoyado, etcétera. Entonces está curioso eso. Entonces, así obtuve igual, afortunadamente, la beca del doctorado. La verdad, no sé qué fue lo que me apoyó ahí, a la suerte que tuve. Yo creo que a lo mejor fue que no había tantas solicitudes para el área de matemáticas de extranjeros. Entonces, sí había, sobre todo el departamento de matemáticas del Imperial College es como un departamento muy inglés. No hay tantos extranjeros como en otros departamentos de ingeniería, etcétera, tienen muchos. Entonces, yo creo que a lo mejor con el ánimo de diversificar un poco las becas, dijeron, pues vamos a darle una a matemáticas. O sea, fui afortunado. Yo tengo una teoría, yo creo que fue tu desempeño. No, bueno, no sé. Porque yo creo que puede haber sido un poco el desempeño, pero puede haber sido también el apoyo de mi supervisor, de ahí que estaba pues con muchas ganas de que trabajáramos juntos, etcétera. Entonces, pues, bueno, un montón de factores a veces se conjuntan, ¿no? Pero bueno, el siguiente, la siguiente opción, que esta yo no la usé, pero sí conozco mucha gente que ha tenido becas, se llaman las becas Chevening del gobierno de Reino Unido. Entonces, estas becas dan, pues tal cual, apoyan igual a estudiantes extranjeros y apoyan a mexicanos también. Entonces, investigando, si ustedes se meten a la página, si googlean becas Chevening del gobierno de Reino Unido, es posible que puedan hacer la solicitud y pueden ver si se las dan. Son difíciles, pero es posible también, ¿no? O sea, trabajando bien. Para todo esto, obviamente, se requiere un montón de planeación, ¿no? O sea, se necesita tiempo, se necesita investigar bien, se necesita armar bien la solicitud, etcétera. A ver, perdón, aquí una pregunta en el chat de José Armando. ¿Podemos pedir múltiples becas para complementar el financiamiento? Sí, claro, sí. En general pueden pedir múltiples becas. Les digo, yo pude complementar aquí parte de la colegiatura, etcétera. Perdón, a ver, aquí. Sí, entonces sí, es posible. De hecho, incluso para la beca del doctorado, me daban la manutención y como el 70% de la colegiatura. Y aún ahí había un 30% en el cual pude extender la beca de la Universidad de Guadalajara para cubrir eso que faltaba. Pero sí es posible. Hay algunas becas específicas que no permiten combinarlas con otras, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, las de CONACYT a veces no permiten que tengas otra beca del gobierno federal, porque si ya estamos apoyando con el gobierno federal, ya no puedes tener otra. Pero sobre todo si son becas extranjeras, pues no les importa a ellos, ¿no? O sea, puedes combinar, hay mucha gente también que lo que hace es que obtiene una beca de CONACYT para doctorado, que son más sencillas en general para doctorado que para maestría, porque el mismo CONACYT da prioridad, ¿no? Lo cual es entendible porque muchas veces en la maestría, pues hay maestrías de muy buen nivel aquí en México, y doctorados también hay doctorados de muy buen nivel. La diferencia nada más, pues es los temas, ¿no? O sea, aquí en México trabajamos ciertos temas, y hay veces que hay temas específicos que tal cual no existen aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, esa es como la justificación. Pero en cuestión de calidad, pues hay muchísimas opciones nacionales también de muy alta calidad. Entonces, para CONACYT no le importa. O sea, si usted da una beca y tú tienes otro complemento del extranjero, pues ellos contentos, ¿no? No hay ningún problema. Pero, Entonces, sí, perdón, ¿a sí. qué te obligan? O sea, si ya te dan la beca, ¿a qué te comprometes? O sea, ¿son becas crédito o son becas? Exacto.
Sí, sí, exacto. Pues con algunas sí te comprometes algo y con otras no. Entonces, por ejemplo, con la Imperial College yo a nada te comprometías. Era tal cual así, pues deber de donaciones, entonces me daban a mí la donación, tal cual, ¿no? De CONACYT te comprometes, tienes que sacar una carta de liberación después, y entonces a lo que te comprometes es que después tienes que hacer una retribución para México, ¿sí? Una vez que obtengas el grado. Entonces, esta retribución la consideran o venir a trabajar a México o en ese tiempo, no sé si las cosas han cambiado, pero hay que investigar. La retribución podía ser colaborar con universidades mexicanas de alguna manera o hacer alguna retribución. Entonces, tú tienes que comprobar alguna retribución, o sea, con trabajo, por medio de trabajo, pues, para México, ¿no? Hacia México. En caso de que te quisieras quedar a trabajar allá, pero de alguna manera tienes que apoyar alguna universidad de aquí o tenías que hacer algo, apoyar en el sentido de, no sé, impartir seminarios, impartir cursos, colaborar de alguna manera en algún proyecto, etcétera, ¿no? Y si no, pues lo que hacen es que cuando así te ponen una lista negra en la que ya estás en esta lista negra, ya no te vamos a apoyar de nuevo hasta que salgas de la lista negra, ¿no? Con el Instituto Jalisciense de la Juventud creo que tampoco había nada específico. Con la Universidad de Guadalajara había el compromiso de trabajar un tiempo para la Universidad de Guadalajara, lo cual, bueno, cumplí. Y en esta beca no sé, la verdad, la beca Chevening, habría que investigar si hay algún compromiso después. Bueno, ok. Muy bien. José Armando, si no te pregunta, también hay becas que te prohíben trabajar para dedicar solo al posgrado, ¿no? Sí, esas sobre todo son las becas de CONACYT. Bueno, no, en general sí. Las becas de CONACYT aquí en nacionales te limitan el tiempo que puedes trabajar, ¿no? Máximo son 8 horas a la semana y tiene que ser algo relacionado con tu posgrado. Y en el extranjero también, pero en el extranjero más que por cuestiones de la beca, son por cuestiones de la visa. Porque tú lo que obtienes para ir al extranjero es una visa de estudiante. Entonces, la visa de estudiante viene con la condición de que igual puedes trabajar máximo, creo que son 8 o 10 horas semanales, igual en algo relacionado con el posgrado, básicamente. Entonces, ahí hay una cosa interesante que ahorita te voy a comentar sobre cómo, de hecho, sí es posible trabajar allá, pero así poquito, ¿no? Así nomás con un complemento. Pero bueno, ahorita les digo. Ok, déjenme seguir. Entonces, miren, déjenme decirles un poquito el plan de estudios de la maestría. Aquí pueden ver la lista de materias. De hecho, esta lista de materias es la lista de materias cuando yo estudié la maestría, que fue en el 2009-2010. Cambia semestre con semestre, etcétera. Pero aquí pueden ver, bueno, les puse la parte de matemáticas puras, porque la maestría que yo hice se llamaba Maestría en Ciencias en Matemáticas Puras. Así, tal cual, ¿no? Que luego hay gente que no les gusta el nombre, pero bueno, eso es lo que llaman a las matemáticas básicas, ¿no? Lo que decimos aquí. Entonces ya había materias del área de análisis, probabilidad, análisis funcional, análisis de Fourier, teoría de la integración, etcétera, ¿no? Áreas de geometría, en el área de álgebra y matemáticas discretas, en el área de teoría de números también, ¿no? Y la idea es que podías elegir 8 materias de aquí, ¿no? Para la maestría. 8 materias para llevar 4 en un semestre y 4 en el siguiente semestre. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, estas son las descripciones de los cursos. Por ejemplo, la clase de teoría de Galois, que yo la llevé con el profesor Martin Liebeck, les explica un poquito. Entonces, si leen aquí, y los que han estudiado algo de álgebra ya, igual había otra de teoría de representaciones, ¿no? No están tan difíciles. O sea, digo, sobre todo con el nivel que muchos de ustedes tienen, es algo como absolutamente alcanzable, ¿no? De hecho, incluso puede haber materias más difíciles en posgrados nacionales aquí, ¿no? A lo mejor pues no conozco tanto programas de otros posgrados, pero puede ser que en el CIMAD, puede ser que en la UNAM, las materias que llevan de teoría de Galois o algo así sean más difíciles que las que había aquí. Entonces sí, es totalmente alcanzable con las herramientas que muchos de ustedes tienen, que un buen estudiante de la UDG o de muchas otras universidades nacionales tiene, es totalmente alcanzable. Hay maestrías más complicadas en el Reino Unido. En general, esta maestría del Imperial College tiene la fama de ser difícil, pero no es la más difícil de todas. La más difícil de todas es la maestría de Cambridge, que le llaman... sí, pues bueno, la maestría que hay ahí en Cambridge, ¿no? Que ahí sí los cursos tienen fama de ser súper, súper difíciles. Entonces, yo cuando hice solicitud, también me aceptaron en Cambridge, en esa maestría,
pero finalmente me decidí por el Imperial College. Por varias razones, ¿no? Una, porque la verdad es que yo en ese momento yo pensaba que mi nivel no era suficiente para hacer la maestría de Cambridge sin sufrir demasiado, ¿no? O sea, dije, no, pues la verdad es que voy a tener que estar sufriendo un montón de estudiar demasiado y no tener tiempo de hacer nada más. Y pues también, obviamente, la experiencia es, pues disfrutar la vida, ¿no? También, lo cual es importante. O sea, es importante enfocarse en lo que van a trabajar, pero a veces si el estrés llega a tal punto en el que no estás disfrutando lo que estás haciendo, pues sale contraproducente, ¿no? Que de hecho tuve desafortunadamente compañeros que ya abandonaron las matemáticas porque se estresaron tanto con la maestría que ya, o sea, dejó de gustarles tal cual. Entonces siempre hay que, pues, es bueno, una buena cosa, pues, como tratar de mantener un balance, ¿no? Y disfrutar siempre lo que están haciendo. Y la segunda razón, pues, es porque me llamaba la atención Londres, más conocer mejor Londres que Cambridge. Cambridge también está súper bonito, súper padre, pero es más un pueblito de estudiantes, ¿no? Entonces, pues es una experiencia un poquito diferente. Ok, entonces ese es sobre el plan de estudios. Entonces, miren, bueno, aquí les hago una comparación de los planes de estudios. Este es el plan de estudios de la maestría en las materias que yo llevé en matemáticas puras. Por cierto, hay otras maestrías en matemáticas ahí mismo en el Imperial College. Hay otras que se llaman matemáticas aplicadas. Hay otra que se llaman matemáticas financieras. Y hay otra que creo que acaban de abrir, que es la de ciencia de datos, la cual pueden checar, pero creo que esa ciencia de datos no sé si es en línea nada más. Pero bueno, ahí pueden checar, esa es muy nueva. Cuando yo estudié nada más había matemáticas puras, matemáticas aplicadas y finanzas. Ok, entonces estas fueron las materias finalmente que yo elegí. Álgebra, teoría de grupos, teoría de códigos, teoría de representaciones, teoría de números algebraicos, teoría de Galois, grupos y representaciones, manifolds, que son variedades, como geometría diferencial, y un proyecto final, las 8 materias. Entonces, se fijan, pues lo cargué muchísimo álgebra. Sí nos decían de que no, pues traten de hacerlo diverso, traten de balancear, pero pues bueno, y por eso puse una de geometría, pero casi todo lo demás lo traté de poner en álgebra. Y un proyecto final, que ahorita les voy a contar más también sobre el proyecto final. Y en el doctorado, la maestría, por cierto, nada más dura un año allá. Y en el doctorado son entre 3 y 4 años, igual que aquí. Y lo único que tienes que hacer prácticamente es tu tesis de investigación, ¿no? Es a lo que tienes que estarte dedicando y pues es lo que tienes que obtener al final, porque al final lo que tienes que obtener es un aporte nuevo, ¿no? O sea, un resultado de investigación que sea algo nuevo, publicable, a nivel publicable, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay actividades complementarias que haces durante el doctorado, pero casi alguien una vez me dijo la analogía de que la maestría ya era como una carrera de 100 metros y el doctorado era como un maratón, ¿no? Donde lo que tenías que hacer pues era como resistir en el doctorado, más que nada. Y en la maestría pues lo que tenías que hacer pues era echarle ganas por un periodo corto de tiempo y echarle un montón de ganas. Ok, entonces, bueno, algunas actividades complementarias son, pues bueno, asistir a seminarios, asistir a cursos, a congresos. En ese momento nosotros no teníamos así una cuota de horas que teníamos que asistir ni a cursos, ni a seminarios, ni a congresos, ni nada. Ahorita creo que en el plan que acaban de actualizar ya sí hay una cuota. Dice, no, pues tienes que asistir al menos, no sé, creo que son 100 horas en todo el doctorado, a cursos, seminarios, etcétera. Como que tienes que comprobarlo de alguna forma. Los cursos, pues, es ir de oyente, ¿no? Tal cual. O sea, yo iba de oyente, fui de oyente en su momento a álgebra conmutativa y a una clase sobre álgebras de Lie, etcétera. Y a seminarios, pues tipo seminario de álgebra, otros seminarios que había, y congresos, pues son congresos que hayan organizado ahí en Londres, en otros lugares de Reino Unido, de Europa, etcétera. Teníamos en el doctorado cierto apoyo de la universidad para gastos de viaje. Entonces, sí nos apoyaban un poco con eso. Lo que sí había una evaluación a medio doctorado, como después de año y medio, que le llamaban algo así el transfer, que era básicamente tenías que presentar tus avances hasta ese momento, después de año y medio, y lo que tu plan para cómo ibas a continuar. Y te evaluaban, y si de plano veían que no, lo que estabas haciendo no tiene futuro y que no ibas por buen camino, existía la posibilidad de que te transfirieran, en lugar de un doctorado, a otra vez a una maestría. Pero ahora se llama una maestría en investigación. Y entonces, y podías terminar
pero ya no vas a salir con el grado de doctor y vas a salir con la maestría en investigación. Pero eso era raro que pasara, la verdad. Eso era de plano, si alguien no había hecho nada durante ese año y medio, pues igual sí lo transferían. Por eso se llamaba así transfer. Y si no, pues continuabas en el doctorado y pues ya te dejaban terminarlo, ¿no? Luego había la posibilidad de ser asistente de enseñanza, que es lo que les comentaba, esta opción para trabajar. Asistente de enseñanza es básicamente apoyar a los profesores con sus cursos. Y había varias formas de apoyar. Básicamente eran 3 formas de apoyar. Una era ayudarles a calificar. O sea, en general los profesores no califican así las tareas. La califican los asistentes de enseñanza, que son los estudiantes de doctorado. Lo que sí califican los profesores nada más son los exámenes finales. Porque eso sí tienen que ser como ya, según eso sí, súper bien calificados, etcétera, ¿no? Pero las tareas, las cuales hay pocas, ahorita les voy a comentar, las califican nada más los asistentes de enseñanza. Entonces, con eso, tú reportabas cuántas horas te habías tardado en calificar las tareas y te pagaban respecto a horas, que te pagaban pues relativamente bien, ¿no? Te pagaban como 15 libras la hora, algo así en ese momento. No sé si ahora haya cambiado eso. Entonces, esa era una cosa. Otra cosa en la que puedes hacer asistencia de enseñanza era para asesorías. Entonces, aquí el Imperial tiene un sistema en el que hay ciertas clases de asesorías de resolución de dudas. Lo que pasa es que, bueno, una cosa que deben saber para tener un poquito más de contexto es que los grupos son enormes. Los grupos llevan toda la generación, digamos, de matemáticos, lleva la clase junta, sobre todo en los primeros semestres, en los primero y segundo, y entran como 200. ¿Sí? Entonces, entran 200 matemáticos, estoy hablando de la licenciatura, ¿sí? Entran 200 matemáticos a la licenciatura, que es donde nosotros dábamos clases, ¿no? También, o éramos asistentes de enseñanza. Y todos llevan clases juntos en un auditorio. Y el profesor da la clase en el auditorio y pues bueno, ahí todos están escuchando, ¿no? Entonces, obviamente, pues tiene desventajas y desventajas este sistema, que a las cuales ahorita podemos discutir también. Pero entonces, para tratar de asesorar un poquito más, de manera más personalizada a los estudiantes, había ciertas clases específicas de resolución de problemas, en los cuales los estudiantes igual se sentaban en el laboratorio, en el auditorio, pero la idea es como para hacer su tarea, ¿no? Y tenían la opción de levantar la mano, los estudiantes de doctorado andaban por ahí caminando, y un estudiante levantaba la mano y le hacía preguntas al estudiante de doctorado. Le decía, oye, aquí no entiendo cómo resolver esto, aquí no entiendo cómo hacer esto, y ya el trabajo de nosotros era pues ayudarlos, ¿no? A decirles que, o sea, no a darles la respuesta, algo que nos insistían mucho, no tenemos que dar la respuesta, pero sí a decirles, a tratar de resolverles sus dudas, ¿no? Entonces, esa era la otra forma en la que podíamos colaborar, es como una especie de dar asesorías, pero asesorías masivas, ¿no? Les digo, todos están sentados en el laboratorio, nosotros caminando por ahí, y quien levanta la mano, pues vamos a ayudar, básicamente. ¿Cuál es un sistema que a veces no existe en otras universidades de Reino Unido? A veces en Cambridge y en Oxford tienen más bien grupos pequeños de asesoría con 3, 4 personas y el estudiante de doctorado les da clases a esas 3, 4 personas, lo cual, pues bueno, es un sistema diferente. Y la otra manera de ser asistente de enseñanza era ayudando a vigilar en los exámenes. Entonces, tal cual, nada más cuando aplican un examen, pues estar ahí observando, ¿no? Que no copien y ya. Y por eso que también te pagaban. Ok, y la otra cosa que tenemos que hacer en el doctorado como actividad complementaria son estos cursos que llaman cursos de habilidades transferibles, el cual teníamos el requisito de tener que tomar 3 cursos de habilidades transferibles, los cuales eran bastante interesantes, la verdad. Eso es algo que yo he pensado que sería muy importante aquí también tratar de incentivar este tipo de cursos para estudiantes de doctorado, sobre todo de posgrado, que son cursos de otras habilidades que te sirven para hacer la investigación, pero pues no son exactamente de tu área, ¿no? Por ejemplo, cursos de escritura técnica, cursos de presentaciones, o sea, tips para cómo presentar, incluso había cursos de cómo manejar tu tiempo de manera más efectiva, de cómo manejar el estrés, de qué más había cursos. Había un curso, por ejemplo, de ciencia en los medios, que te hablaban en general. A veces eran cosas interesantes generales, ¿no? Que no, para ampliar un poquito tu perspectiva académica en general, ¿no? Y de investigación. ¿De qué más? Pues varias cosas. Y no eran cursos así tan cansados, porque eran cursos a veces así que duraban 3 horas un día, un taller de 3 horas un día y ya, ese era el curso, ¿no? Lo cual es suficiente, porque aquí una cosa que yo he visto a veces con los cursos del problema es que son demasiadas horas, ¿no? Y no sabes qué hacer con tantas horas. Entonces, un curso específico de, por ejemplo, tips para cómo presentar mejor,
cómo hacer una presentación mejor en un seminario. 3 horas es suficiente, ¿no? O sea, 3 horas es suficiente, pones a hacer actividades durante 3 horas, pones a dar los tips, etcétera, ya, se acabó. No es necesario 5 horas a la semana por 4 semanas, pues, ¿no? O sea, no es necesario, es una pérdida de tiempo para los estudiantes y para los profesores. Algo más concreto, yo considero que es algo bastante bien. Y había otro curso específico también que se llamaban Research Development Skills, o sea, habilidades de desarrollo, curso de habilidades de investigación, que ese era un curso interesante porque, te llevaban así como a un lugar, como una especie como de internado así de un día, te llevaban como a un hotel, así a las afueras de Londres, y era como que todo el día estar haciendo actividades de este tipo de cosas, de habilidades de investigación supuestamente, ¿no? Tipo, igual de nuevo les digo, escritura técnica, presentación, manejo del tiempo, manejo del estrés. De hecho, incluso otra cosa que llaman allá, que a veces le da mucha importancia, que es networking, que o sea, cómo socializar académicamente, podemos decirlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces más o menos esa era la estructura. Igual cualquier pregunta, comentario, interrúmpanme o díganlo en los en el También, chat. yo Sí. digo, perdón, también cómo obtener información, ¿no? De Exacto, los sí, también, artículos. sí. También había, sí, algo así. Había una lista súper grande de ese tipo de cursos. Ahorita les dije los que me vienen a la mente, pero sí había como 50 tipos, por ejemplo, ¿no? De un montón de áreas, cosas diversas. Entonces sí, algo así estaría excelente, yo digo. Bueno, entonces miren, este es un ejemplo de un auditorio. De hecho, precisamente es un auditorio que está en el departamento de matemáticas. Y aquí pues se sientan los estudiantes, etcétera, y ven al profesor. También hay salones más pequeños. De hecho, este es mi asesor de tesis, Alexander Ivanov. Y estos eran salones para maestría tipo, ¿no? Que en la maestría sí éramos menos estudiantes. En la maestría nomás éramos 15, algo así, en la maestría de matemáticas puras. Entonces, pues sí, en saloncitos más pequeños. Pero para la licenciatura, que son 200 estudiantes, pues sí, tenían que venir aquí al auditorio gigante. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, este es en un congreso, que por ahí tomaron la foto y la encontré, como parte de las actividades complementarias también. Entonces, miren, un poquito sobre cómo son las calificaciones. Las calificaciones globales en la maestría, en el doctorado no hay calificaciones ya. Nada más, pues eso, ¿obtuviste el doctorado o no lo obtuviste? Pero en la maestría tienen este sistema de calificaciones. Entonces, si sacas entre 50 y 59, pasas. Si sacas menos de 50, ya no pasas. Básicamente, ¿no? Y pasas así, nomás se llama la categoría pasar. Si sacas entre 60 y 69, obtienes lo que se llama mérito. Entonces ya tu maestría, de hecho, cuando te dan el título, dice, obtuviste el grado de maestro en ciencias en matemáticas puras con mérito. Y si obtienes arriba de 70, es con distinción. Sí, es la categoría más alta. De 70 para arriba, ¿no? Entonces ya 70 es como, pues bueno, va a ir subiendo, ¿no? 100 es una calificación casi imposible de obtener, ¿no? En general. O sea, nunca consideran allá que alguien va a sacar 100. Si alguien saca 70, ya es una muy buena calificación. Si alguien saca 80, pues es una calificación excelente. 90, pues ya casi una calificación inalcanzable, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así es el sistema. Luego, a veces también por eso hay que tener estas cosas en cuenta a veces, pues porque luego no se hacen bien las conversiones, ¿no? La gente viendo nada más, ¿no? Porque en el sentido de que no es igual la curva de nivel como la manejamos aquí, ¿no? En clase, esta es, por ejemplo, una cosa típica de una clase de la maestría. El examen final era 70%, las tareas era 10% y el proyecto final 20%. Entonces, siempre en las clases de la maestría siempre teníamos un proyecto final, tareas, que eran muy poquitas las tareas en realidad, y el examen final era así como lo más pesado. Y el proyecto final te lo evaluaban así, 90% el proyecto escrito y 10% la presentación oral. Entonces, bueno, miren, varios comentarios de esto. Es que en general todo el sistema de la maestría son muy pocas horas de clase a la semana. Entonces llevamos, por ejemplo, en un semestre 4 clases nada más. Les decía que eran 4 clases y 4 clases. Y de cada clase nada más era de 3 horas a la semana. Siempre no más de 1 hora seguida, ¿sí? Porque eso es lo que consideran que el estudiante puede estar concentrado. 1 hora. Entonces, por ejemplo, una clase puede ser lunes, miércoles y viernes, 1 hora cada día y ya. Eso era una clase, ¿no? 1 hora de lunes, miércoles y viernes. Entonces, en general son pocas horas a la semana. Pero lo que sí hay es que hay mucho estudio independiente. Entonces, ellos consideran, desde la licenciatura, es algo que tratan de inculcar,
que los estudiantes deben estar estudiando, deben organizar su tiempo y deben estar estudiando de manera independiente, independientemente que sean pocas horas a la semana. O sea, algo que ven en clase, si les quedó duda, el estudiante tiene que seguir estudiando y resolviendo, trabajando, ¿no? En ese sentido. Pero hay pocas tareas obligatorias. Entonces, normalmente lo que hacían es que pues, sí publicaban, digamos así, como una lista de ejercicios, así cada 2 semanas, por ejemplo. Pero esa lista de ejercicios eran ejercicios sugeridos, los cuales no eran obligatorios que hicieras. O sea, si tú querías prepararte y tú querías estudiar, pues los resolvías todos, ¿no? O sea, un buen estudiante, pues sí, se ponía a resolverlos todos. Pero el estudiante no te iba a, el profesor no te iba a estar checando si los resolviste todos o no. Nada más había como 2 o 3 ejercicios máximo. Había, supongamos la lista de problemas eran unos 10 ejercicios y nada más tenían, eran calificables, así los llamaban, 3. Entonces, esos 3 ejercicios sí los tenías que entregar y esos 3 ejercicios sí te los calificaban. Pero todos los demás era pues tú mismo los resuelves y tú mismo trabajas en ellos pues porque quieres aprender, ¿no? No porque te los van a estar calificando. Entonces, lo que sí es que si necesitabas asesorías, o sea, si de plano querías alguna retroalimentación de cómo resolver los ejercicios o no podías, bueno, normalmente lo que hacían es que después de cierto tiempo ya publicaban las respuestas, publicaba el profesor las respuestas. O sea, te daban, no sé, por ejemplo, 3 semanas para trabajar en esos ejercicios o 2 semanas. Y después de 2 semanas, pues publicaban las respuestas y ya podías ver cómo se hacían de manera correcta. Y también lo que te había es que había ciertas horas de asesorías a la semana. Entonces, cada profesor en cada clase tenía algo que lo que llamaban office hours, que eran horas de oficina, que era como 1 hora a la semana que el profesor te decía, pues yo a esta hora voy a estar en mi oficina ahí y puedes venir tú con toda la confianza a preguntarme lo que quieras. Eso significa básicamente horas de oficina. Entonces, cada estudiante ya sabía cuándo podía ir a esas horas de asesorías. Y la otra cosa interesante es que los exámenes, el periodo de exámenes es 1 vez al año, nada más. Eso aplica tanto para la licenciatura como para la maestría. Entonces, todos los exámenes, había el periodo de clases, un semestre de clases, digamos, que de hecho era en realidad una especie de trimestre, no era semestre en realidad. Un trimestre de clases, luego pequeñas vacaciones, luego otro trimestre de clases, y luego había como una especie de 2 meses, como mes y medio, que no había actividad, y ese mes y medio debía estar dedicado a que tú estudiaras para el examen, para todos los exámenes, te prepararas para los exámenes. Y todos los exámenes se hacían en el verano, juntos, ¿no? Había como una especie de periodo de 1 mes o 3 semanas donde podías tener los exámenes finales. Entonces, por ejemplo, en una semana te tocaba examen de 3 de tus clases, ¿no? La siguiente semana te tocaba examen de 2 de tus clases y así, etcétera, hasta que completaras los 8 exámenes que teníamos que hacer. Entonces, es un periodo estresante, la verdad, ¿no? Es un periodo bastante estresante porque nadie te lleva de la mano, ¿no? Nadie te está diciendo estudia, nadie te está diciendo ponte a trabajar, nadie te está detrás de ti, ¿no? Si tú ese mes y medio que tienes para prepararte no haces nada, pues te va a ir súper mal, ¿no? En los exámenes y pues allá tú, ¿no? Es como tu problema. Entonces, pues ese periodo sí me sirvió mucho, o sea, me recuerdo, de hecho estaba checándolo otra vez, tenía mi calendario así, o sea, no había clases, no había nada, sí, digamos, no podías ir a la biblioteca, eso sí, ¿no? Pero, tú mismo, yo mismo ponía mi programa, no, pues hoy voy a estudiar toda la clase de teoría de grupos, ¿no? Mañana voy a dedicarme a estudiar tal clase. Y me ponía a resolver ejercicios, me ponía a resolver exámenes pasados, me puse a transcribir mucho las notas del profesor, las transcribía y luego las estudiaba. De hecho, de algunas clases, por ejemplo, de teoría de grupos, pues, me memoricé todos los teoremas y todas las demostraciones que habían visto en la clase, etcétera, ¿no? Entonces, es un periodo que tú tienes que, pues tú sabes cuánto te esfuerzas, ¿no? Para que te vaya bien al final de cuentas. Lo que sí, obviamente, la desventaja, pues es que es el estrés. También es algo que te enseña un poco a manejar el estrés, ¿no? A manejar el estrés, a manejar la ansiedad para, pues para poder, que te vaya bien al final, ¿no? Una preguntita. Sí. ¿Las becas no te exigen un promedio? Las becas de CONACYT sí te exigen, no sé si en el extranjero sea igual, aquí nacional te exigen un promedio mínimo de 80. Las becas otras de allá, por ejemplo, el Imperial College, no te exigen. Entonces yo siempre, obviamente, en ese periodo de estrés, o sea, una cosa que me tranquilizaba era, pues bueno, ¿cuál es el peor escenario? Pues bueno, repruebo los exámenes y ya no paso la maestría, ¿no? Pero pues bueno, luego a lo mejor puedo tratar de hacer otra maestría, ¿no? En México o en algún otro lugar. Entonces, pues bueno, a veces también ese tipo de mentalidad, obviamente es algo que te ayuda a manejar el estrés, aunque
pues si realmente quieres tener el éxito, pues hay que ponerse a trabajar, ¿no? No hay que decir, pues bueno, ni modo, ya si no paso, ni modo, porque pues al final pues todo el esfuerzo que hiciste por estar ahí, pues se pierde, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí les pongo un examen de teoría de grupos, para los que están llevando teoría de grupos. De hecho, era como una especie de quiz, nada más. Un quiz que nos hicieron en algún momento, que de hecho era relativamente complicado este quiz. Recuerdo, creo que a muchos en general nos estuvo complicado. Acá toda la clase fue medio mal. Pero igual, viéndolo un poco, pueden ver que tampoco no son cosas así tan extremadamente complicadas, ¿no? O sea, los que llevan aquí el curso de teoría de grupos pueden llevar el curso de teoría de grupos de la maestría de allá también sin problemas. Ya están familiarizados con mucha de esta terminología, de esta notación, etcétera. Entonces, estudiando, pues sin problemas pueden llevarlo. Este es un examen quiz, nada más les digo, ¿no? Que es de opción múltiple. Los exámenes finales no son de opción múltiple, son preguntas abiertas. Normalmente son constan en 5 partes, 5 preguntas, demostraciones, etcétera. A veces puede haber partes sencillas, desde nada más enunciar una definición, pero también hacer demostraciones, etcétera. Puede haber de cosas nuevas, de cosas que viste en clase. O sea, de cualquier teorema que viste en clase te pueden preguntar, pues demuestra tal teorema. Y pues ahí tienes que demostrarlo, ¿no? Normalmente están diseñados, como les decía, para que no sea, o sea, para que no reprueben todo, ¿no? O sea, sí tratan de mantener como una curva, pues, de que si le echaste ganas, pues te va a ir bien y no, tampoco todos no van a reprobar, pues, ¿no? Entonces, siempre esos exámenes, como son exámenes finales, son tan importantes, tan estresantes para los estudiantes, pues sí los cuidan muchísimo, ¿no? Y sí cuidan que, de hecho, hasta los mandan a otras universidades a veces para que otros profesores los vean y les den su opinión de si están demasiado complicados, si hay algún error, etcétera, ¿no? Entonces, los exámenes finales son exámenes súper cuidados en general. Ok, bueno, un pequeño comentario nada más del Departamento de Matemáticas. Aquí este es el campus. Aquí, por ejemplo, este edificio aquí es la biblioteca, esta es la torre más emblemática del campus. Acá está el Royal Albert Hall. Y el Departamento de Matemáticas está aquí. Es el edificio Huxley. Huxley porque no es en mención al escritor, sino es en honor a un biólogo que apoyó mucho la teoría de evolución de Darwin. Y bueno, eso tiene en honor. El edificio Huxley comparte también con el Departamento de Física y el Departamento de Computación. Entonces, aquí es la entrada tal cual al edificio. Y pues bueno, algunos profesores que les decía, que ya les había comentado antes, por ejemplo, está Simon Donaldson, que es medallista Fields, Kevin Bosser, también que es un matemático famoso. Estos, por ejemplo, con ellos tuve clases de oyente nada más. Con Kevin Bosser llevé una clase de oyente y con Simon Donaldson una clase en el doctorado, una especie de seminario que dio para estudiantes de doctorado también. También llevé una clase con él. Bueno, algunas cosas nada más en general de cómo es la vida ya para no extenderme demasiado. Como les decía, pues sí hay tiempo de hacer otras cosas al final de cuentas, ¿no? O sea, no es es estresante ciertos periodos, hay que echarle ganas, pero pues también hay tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas de las que hice, me uní al club de ajedrez, por ejemplo, de ahí de la universidad, pues visitar cosas, este es el Royal Albert Hall, por ejemplo. De hecho, aquí es la casa, el departamento donde viví los primeros 3 años. Aquí esta ventanita de acá arriba. Estas eran unas residencias para estudiantes de posgrado, que se llamaban Claypons Village, que ya no existen. La universidad ya después como que pensó en ya no son rentables y ya las vendieron y ya no existen. Pero bueno, yo fui así como de las últimas generaciones que vivieron ahí en esas residencias. Estaban un poquito lejos de la universidad, entonces por eso a lo mejor ya no pensaron que no eran tan rentables. Como una especie de media hora, 40 minutos en transporte público a la universidad. Tampoco no tan lejos, ¿no? Pero otras universidades de estudiantes están ahí pegaditas. Y bueno, otras cosas en Stonehenge, como ustedes saben, una de las cosas famosas de Inglaterra. Aquí, bueno, este es el Museo de Cera, no estoy con el Einstein verdadero. Y pues bueno, otra cosa que me gustaba mucho de Londres era el teatro musical, ¿no? Que hay la opción también de ver. Entonces, bueno, un poquito nada más de lo que hice el doctorado es con Alexander Ivanov en cosas del grupo Monstruo, que ya les he platicado. Hicieron, pues bueno, por ahí en YouTube otra plática del grupo Monstruo y las álgebras de Majorana. Entonces, no voy a ahondar mucho ahorita para ya ahorrar tiempo, pasar a preguntas. Estas fotos, por cierto, me las tomaron para el librito ese que les dan a los donadores de qué estudiantes han apoyado con sus donaciones. Entonces, un día me dijeron, podemos ir a tomar unas fotos porque queremos hacer el librito y porque queremos poner ejemplos de estudiantes que han apoyado. Y, pues bueno, ya le dije a mi asesor, también le dijeron a mi asesor, y ahí fuimos y ahí tenemos que estar
posando, ¿no? Dice que leyendo el libro. Bueno, esta es finalmente fue finalmente mi tesis de doctorado, la cual les digo que es el producto principal que ustedes tienen que obtener al final del doctorado. Para después, ¿qué opciones hay? Bueno, yo lo que hice en particular fue hacer un postdoc. Primero hice un postdoc en la Universidad de Zaragoza y luego en la Universidad de Durham. Pero hay otras opciones, ¿no? Sobre todo en Londres, contratan a muchos egresados de doctorados y de maestrías en cosas relacionadas con finanzas, porque Londres, como ustedes saben, después de Nueva York, es el segundo centro financiero más importante. Entonces hay mucho trabajo, contratan a doctores en matemáticas. La cosa es que hay que tener buenas bases, independientemente de lo que hacen en su doctorado y no les importa, como que te toman por las habilidades que tienes para hacer investigación, para resolver problemas, etcétera. Pero sí tienes que tener un buen background, independientemente de lo que hayas hecho. O sea, aunque hayas hecho doctorado en matemáticas puras, sí te piden que tengas sólidas bases en estadística, en programación y en finanzas. Entonces, tienes que estudiar ahí cosas de portafolios y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ok, entonces, bueno, algunas ventajas y desventajas o dificultades de estudiar en Londres. Aquí me las enumero. La primera, pues, es que es muy caro y en general es complicado conseguir una beca, ¿no? O sea, con el suficiente tiempo y planeación, sí es posible hacerlo, pero es complicado. La segunda es que se necesita tener un buen nivel de inglés. La otra desventaja, pues, es que el clima no es muy bueno. Es famoso por llover mucho, estar oscuro. O sea, en verano a veces oscurece a las 4:30 de la tarde, ¿no? O sea, oscuro, oscuro. Sí, como totalmente de noche, a las 4:30 de la tarde, en invierno, perdón. y pues bueno, lluvioso y frío, etcétera, ¿no? Y la otra cosa, pues que está lejos de México, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos considerarlo como una dificultad también, ¿no? Para algunas personas. Algunas ventajas, yo pensaría que a lo mejor la ventaja principal es el multiculturalismo, ¿no? Entonces, el Imperial College, de hecho, tiene algo así como el 60% de sus estudiantes de otros países. Entonces, tal cual, conoces gente de todo el mundo, de todas las regiones, aprendes muchas cosas de muchas culturas y eso yo creo que es algo que enriquece mucho tu formación de muchas maneras, ¿no? Conoces a fondo también otra cultura, estudiar lo que les había comentado antes, de estudiar temas de áreas diferentes. O sea, hay cosas que en México hay excelentes investigadores que trabajan en excelentes cosas, pero pues hay áreas que tal cual aquí no existen, ¿no? Entonces, si a ustedes les llama la atención cierta área que aquí no existe, pues la única opción es esta. Y el prestigio lo pongo entre comillas, porque la verdad es que el prestigio es lo menos importante al final de cuentas, ¿no? O sea, alguien que haya hecho un posgrado, un buen posgrado con excelentes resultados en México, no le pide absolutamente nada a alguien que haya hecho un buen posgrado en el extranjero, al final de cuentas, ¿no? O sea, eso del prestigio es algo que viene sirve en cierta manera porque a lo mejor a veces te ayuda a abrir ciertas puertas, nada más, pero ya en la práctica, para muchas cosas, por ejemplo, para entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pues no basta con que hayas hecho un posgrado en extranjero. O sea, dices, pues hiciste posgrado en extranjero, pero después, ¿qué hiciste? Publicaste artículos, hiciste más cosas, y si no hiciste nada más, pues no vas a entrar. Y si alguien aquí en México hizo el doctorado en México, pero ha publicado, ha hecho muchas otras cosas, pues va a entrar, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso el prestigio en ciertos momentos puede servir para abrir el prestigio de la universidad me refiero, ¿no? Puede servir para abrir ciertas puertas, pero no es para nada lo más importante. Entonces, bueno, algunas reflexiones sobre diferencias culturales que hay entre las universidades de aquí y allá. Bueno, la primera es la burocracia, ¿no? En general, la burocracia aquí en México en las universidades y en muchas cosas, es mucho mayor que la burocracia de allá. Por ejemplo, ¿no? Así pensando en ejemplos concretos, para que nos apoyen allá a un viaje, a un congreso. ¿Qué teníamos que hacer? Pues íbamos con la persona encargada de las finanzas de ahí del departamento de matemáticas, le decíamos, oye, por favor, ¿me puedes reservar un boleto de avión, un boleto de tren para ir al congreso a tal lugar? Ya te pedían a lo mejor el comprobante de que ya estabas inscrito, te lo reservaban, ya, aquí está, aquí tienes, ya está tu boleto de avión. Aquí en México, para que te apoyen, pues hay que pasar un montón de procedimientos, hay que hacer solicitudes, hay que pedir una carpeta con todos los papeles que te piden, hay que esperar 5 meses y luego por fin te llega el dinero. Entonces, pues bueno, son cosas a veces que la burocracia que entiendo también a veces la burocracia se ha puesto como una especie de candado, ¿no? Para tratar de
de combatir la corrupción podría ser, ¿no? A lo mejor si hay personas que de plano no van a ir al Congreso, se van a ir de vacaciones, pero no estoy seguro si sea el mejor método para combatir la corrupción. O sea, yo creo que, pues tal cual, ¿no? O sea, el mejor método pues, es nosotros denunciando. O sea, si el director de un estudiante, asesor de tesis de un estudiante ve que nomás se fue de vacaciones y no fue al Congreso, pues es responsabilidad del director de tesis denunciar que no está cumpliendo, ¿no? Con lo que se le dio el dinero. Entonces, allá, en cierta manera, tiene esa mentalidad de que confían en los estudiantes. O sea, si tú dices que vas a ir a un congreso y vas a ir a trabajar, pues vas a ir a trabajar. Si en algún momento te cachan o ves que ven que no estás haciendo lo que estás diciendo que vas a hacer, pues hay consecuencias en ese momento. Pero de antemano confían en ti, ¿no? A lo mejor es un poco la diferencia. Otra cosa, perdón, la multiculturalidad, que ya les había comentado, que es muy, muy grande, sobre todo en lugares como Londres. Otra cosa son las clases y el estudio independiente. Aquí en general hay muchas horas de clases. Ya a lo mejor en la maestría hay menos, pero en la licenciatura pues en general son demasiadas a veces y a veces no se promueve tanto el estudio independiente. Una cosa que a lo mejor aquí podría ser una ventaja en México es la relación profesor-estudiante, ¿no? Allá la relación profesor-estudiante es siempre mucho más distante, por lo mismo de que el profesor, sobre todo en la licenciatura, pues, ¿no? Lo mismo de que el profesor está dándole clases a 200 estudiantes, ¿no? Entonces, a veces es más difícil acercarte al profesor, preguntarle al profesor, tener como una relación más estrecha para preguntar, etcétera. Y aquí en México, por lo mismo de ser grupos más pequeños, pues se puede interactuar más los profesores con los estudiantes. Entonces, aquí, bueno, pongo el ejemplo de la biblioteca. La biblioteca tiene un montón de espacios, escritorios para que los estudiantes puedan llegar y estudiar, ¿no? Es como una de las principales roles de la biblioteca. Obviamente tiene libros también, pero también se considera como un lugar con muchos espacios para el estudio independiente. Y otra cosa, bueno, una cosa así, un detalle nada más, que bueno, es interesante. Hay un montón, casi siempre en las ciudades de Reino Unido hay un montón de clubes para estudiantes, ¿no? Así, aquí también últimamente han surgido más clubes como que de danza, ajedrez, etcétera. Pero allá tienen como una organización muy súper sólida de un montón de actividades que a veces ofrecen para los estudiantes. Y, bueno, la mentalidad de estudiantes, también esto quería comentar nada más, en el sentido de que muchas sociedades de Reino Unido, aunque son supuestamente públicas, entre comillas, públicas significa que reciben dinero del Estado, ¿no? Reciben dinero del gobierno, pero no son gratuitas. Son públicas, pero no gratuitas. Son súper caras, de hecho, incluso para estudiantes ingleses. Para estudiantes ingleses son súper caras, para estudiantes extranjeros son más caras, como lo doble. Por el hecho de ser extranjeros, y pues bueno, la justificación es que pues, bueno, son extranjeros, no pagan impuestos en Inglaterra, pues no está subsidiado de sus impuestos para pagar aquí en la universidad, ¿no? Entonces, la mentalidad allá, al ser tan caras y al pagar tanto, es un poco la mentalidad de los estudiantes como la mentalidad de los estudiantes que a veces aquí hay en universidades privadas, ¿no? En el sentido de pensar que la universidad es como un servicio y pues me tienen que proveer del servicio y yo soy como el cliente, ¿no? Entonces, a veces no hay como la misma pasión que a veces encontramos nosotros en universidades públicas aquí, de los estudiantes por estudiar, por superarse, lo ven algo así un poco más como, pues es el servicio que me estás dando, tú me tienes que enseñar, ¿no? A veces no se quieren esforzar mucho por ese mismo sentido, ¿no? Ok, y bueno, algunos consejos finales nada más, ya para terminar. Entonces, primero es que no importa tanto el prestigio de la universidad o el prestigio del director de tesis, al final de cuentas, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, lo más importante es su trabajo. Lo más importante es que tengan buenos resultados al final, que ustedes estén disfrutando lo que estén haciendo, pero no hay que guiarse ciegamente por el prestigio de la universidad o el prestigio del director de tesis. Entonces hay muchos, conozco ejemplos, pues, ¿no? De personas que a veces van incluso al MIT o a universidades así, a Cambridge, universidades muy importantes, pero a veces no es la universidad adecuada para ellos por muchas razones y no terminan disfrutando, ¿no? El tiempo que hicieron, que pasaron ahí. Solamente se dejaron guiar por el prestigio, pero no les interesaba tanto el plan de estudios, no les interesaba tanto el tema de investigación, etcétera. Entonces, al final de cuentas, no es algo beneficioso para ellos. Igual el director de tesis, pueden tratar de hacer la tesis con un medallista Fields, pero a veces esa persona pues tiene súper poquito tiempo, a veces lo van a ver una vez en todo el semestre o una vez cada, no sé, 4 meses, entonces a veces no les importaba tanto su tema de investigación, nomás les importaba el prestigio, entonces no es un buen
no es un buen parámetro para tomar en general. Entonces, ¿qué sí importa a la hora de elegir un posgrado? Y bueno, obviamente estos consejos aplican tanto para el extranjero como para México, ¿no? Importa el plan de estudios e importa la afinidad con el tema de investigación y con el director de tesis. Entonces, eso es lo que hay que investigar y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Otro consejo, pues, es que perfeccionen su inglés, ¿no? Independientemente de si van a estudiar en el extranjero, perfeccionar el inglés es algo que les va a abrir muchas puertas de muchas opciones. Conozco casos también igual de egresados de la licenciatura en matemáticas que por tener un buen nivel de inglés pueden conseguir un trabajo en línea, incluso en empresas extranjeras, en empresas alemanas con sueldos de estándares alemanes. Pueden seguir viviendo aquí si quieren porque el trabajo es completamente en línea, pero esas puertas se les abren por tener un buen nivel de inglés. Igual incluso en empresas aquí mismo, ¿no? O sea, tipo muchas empresas, tienes un nivel de inglés, ya accedes a un mejor lugar. Y bueno, finalmente el cuarto consejo es que no se subestimen. O sea, un buen estudiante va a ser bueno en cualquier lugar. O sea, sobre todo aplicando en el caso de aquí de la Universidad de Guadalajara, que ya tenemos relativamente pues, un sólido programa en matemáticas. Si ustedes son buenos estudiantes aquí, van a ser buenos estudiantes en cualquier lugar que los pongan. Obviamente va a haber que esforzarse, va a haber que echarle ganas, etcétera, pero no son cosas inalcanzables. O sea, una cosa que decía antes yo también, los libros que estudian allá son los mismos libros a los que ustedes tienen acceso, sobre todo si saben inglés, ¿no? O sea, no estudian algunos libros en Cambridge, en el MIT, en Oxford, en el Imperial College, no estudian libros aparte, secretos que nada más ellos conocen y son los que usan para aprender. Los mismos libros que ustedes pueden estudiar aquí son los mismos libros que estudian allá y son los mismos temas que pueden aprender y alguien, lo que les comentaba, alguien bueno aquí va a ser bueno en cualquier lugar, al final de cuentas. Y eso igual aplica para posgrados nacionales y en el extranjero, ¿no? No es algo específico. Bueno, entonces esto sería todo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Gracias. Aquí sí nos puedes platicar un poco de cómo fue tu experiencia en el inglés. Bueno, sí, en el inglés, pues bueno, yo tuve la suerte de aprenderlo en la prepa. De aprenderlo bien en la prepa. O sea, hasta antes de la prepa como que no tenía un nivel muy bueno. En la prepa, estuve en una prepa bilingüe en la que algunas clases estaban en inglés y eso me ayudó bastante a subir el nivel. O sea, obviamente yo sé la verdad que es complicado, no es una situación específica, que a veces es complicado, no se puede hacer eso mismo. Pero bueno, aquí mi consejo sería, pues sí, bueno, tomar clases, no dejarlo y complementarlo con otras actividades. Por ejemplo, leer, ¿no? Tratar de leer, empezar a tratar de leer en inglés. Eso les va a ayudar mucho a leer. O pueden ser libros de matemáticas o libros de otra cosa, ¿no? Pueden encontrar libros de su nivel, de literatura incluso. O sea, yo me acuerdo en la prepa, cuando empezamos, nos ponían a leer un libro que se llamaba The Outsiders, por ejemplo, ¿no? Que es un libro que de hecho escribió una muchacha como de adolescente en Estados Unidos y tiene un lenguaje intermedio, no tan alto, pues, ¿no? Que se puede entender cuando tienes un nivel intermedio de inglés. Entonces, sí, tratar de leer libros, tratar, no sé, pues de ver a lo mejor películas, series en inglés, con subtítulos, a lo mejor con subtítulos en inglés, tratar de reforzar de otras maneras el aprendizaje, ¿no? Eso yo creo que sería el consejo que tengo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo, por ejemplo, Sí. no sé qué tan difícil es que a partir de que estás estudiando en otro país te puedas quedar a residir trabajar. ahí para siempre. Perdón, sí, a trabajar decías. O sea, decía que Uh-huh. a partir de que consigues irte como Sí. estudiante a otro país, ¿qué tan difícil es que te permitan residir ahí ya para siempre? Sí, pues obviamente lo facilita mucho. Sí lo facilita, aunque no es automático. Por ejemplo, a nosotros para el doctorado nos daban visa de estudiante y en ese momento había la posibilidad de que te daban cuando terminabas el doctorado, te daban una visa especial que te permitía quedarte un año más a buscar trabajo. Creo que esas visas no sé si ya las cancelaron, pues todavía existen, pero bueno. Entonces, tal cual, un año podías quedarte ahí sin justificar nada, nada más para buscar trabajo. Y el asunto es que una vez que encuentras trabajo,
la empresa que te contrata es como tu sponsor, así le dicen, ¿no? O a la empresa, a la universidad o lo que sea que te contrate es tu sponsor, y ellos son los que respaldan tu visa para tener una visa de trabajo. Entonces, ese es el procedimiento. Básicamente, la clave pues, es encontrar un trabajo, básicamente, ¿no? Ahí o en cualquier otro lugar de Europa. Si no encuentras un trabajo, pues no, tu visa de estudiante se acaba y pues te tienes que salir. Aunque, bueno, puedes seguir tratando de buscar desde México, ¿no? Pero sí, ciertamente es posible, ¿no? O sea, si alguien tiene ese plan, es un plan que igual se debe planear para después estar aplicando a muchos trabajos, viendo qué es lo que te piden, etcétera, y es posible, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? De muchas personas que estudian allá y se quedan a trabajar allá finalmente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en general, lo que sí es complicado es para trabajar en una universidad allá, porque son súper saturadas. Una cosa que le comentaba antes era, si se abre una solicitud de plaza de profesor en una universidad de allá, por ejemplo, en el Imperial College o en otras universidades, hay 300 solicitudes que quieren esa plaza. Y 300 solicitudes de personas con doctorado, súper calificadas, súper buen nivel. Entonces está súper saturado. Aquí en México, pues a lo mejor también está saturado, no es que no, pero a lo mejor para una plaza, se abre una plaza, a lo mejor hay 30 solicitudes, ¿no? Y allá hay 300. Entonces, pues sí está más saturado. Ok, perdón, a ver, otra pregunta que vi aquí. Dice, ¿cuándo comienza el periodo de admisión? Piden el título, porque lo dije que hace una vez para entregarlo. Ah, sí, miren, eso casi siempre desde un año antes, tienen que ir planeando eso. A veces no son tan estrictos en el sentido del título. A veces son incluso menos estrictos que aquí a veces. A veces con la pura acta de titulación, si estás titulado ya, y a veces hasta te pueden aceptar y dicen, tu aceptación está condicionada a que nos entregues tu acta de titulación, a que te titules y que nos entregues tu acta de titulación. Y ya con el acta entregas la acta de titulación y ya lo toman como que ya terminaste. Entonces no es necesario esperarte tanto a que tengas tal cual el título grandote. Con el acta de titulación es suficiente. Y sí, más o menos el proceso de admisión es como un año antes. Por ejemplo, casi siempre el inicio es como en octubre. Y tienen que estar empezando a planearlo tal vez desde octubre del año anterior, viendo a ver cuándo va a ser la convocatoria, qué es lo que piden, las entrevistas, mandar los papeles, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo me tuve que esperar un semestre porque, pues, así en el tiempo que me titulé, etcétera, no empezaba inmediatamente, entonces perdí entre comillas, un semestre, pero pues tampoco no está grave, ¿no? Pues pueden aprovecharlo para hacer otras cosas, pero pues sí, lo importante es que todo quede bien. O sea, hay cosas complicadas porque a veces luego tienen que traducir ciertos documentos, apostillar, etcétera, pero bueno, o sea, sí son muchas cosas, pero con planeación y tiempo sí se puede lograr. De hecho, recientemente, tal vez ustedes lo conozcan, una persona que egresó hace poco de la Instituto de Matemáticas, se fue también al Imperial College London, es Nicolás Morales, se fue a hacer la maestría en Matemáticas Aplicadas. Entonces, igual. Qué bien, qué bien. Sí. Qué Pues padre, pregúntele, qué él está más actualizado en gusto. estas cosas. Qué gusto saber eso. Sí. Sí, ahorita anda ya todavía. Qué Bien, gusto, qué gusto. igual, otra opción, como les decía, a veces es más complicado conseguir becas para maestría, pero para doctorado es más sencillo. Entonces, igual, si no, por algún motivo no se concreta la maestría, también una opción es hacer una maestría aquí y después volver a intentarlo para el doctorado, ¿no? Lo cual facilita las cosas porque hay más opciones de beca. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues ya saben, si no, si después se acuerdan, igual me pueden escribir o pues los que llevan clase conmigo luego me preguntan, con mucho gusto. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego, gracias.